Hola, ¿qué tal? En Kidan Global es lunes de webinar, un espacio para iniciar la semana con inspiración para que tú puedas lograr resultados extraordinarios en tu vida y trabajo. Yo soy Natalia Martí, tu anfitriona de hoy, y quiero iniciar como siempre dando la bienvenida a esta linda comunidad de aprendizaje global que hoy nos visita de diferentes lugares como Querétaro, Monterrey, Aguascalientes, Puebla, Zacatecas, República Dominicana, España. Por allá les mandamos un gran saludo. Tenemos unas pequeñas notas técnicas. Arriba pueden ver su conexión. Si el Wi-Fi que viene el iconito está en verde, tienen buena conexión. Si está en amarillo es que tienen conexión regular y si está en rojo es que tienen una mala conexión para que lo chequen y puedan ver muy bien el webinar. También arriba tienen una bandera que les dice el idioma en el que está la ventana del webinar de todo esto que ustedes están viendo en pantalla. Abajo tenemos el chat y pueden hacer las preguntas al final en nuestra sesión de preguntas y respuestas y también pueden hacerlas de viva voz si tienen algún micrófono o algún dispositivo que tenga este micrófono, por supuesto que los pueden hacer de viva voz o también por medio del chat al final de la sesión. Pues bueno, hoy tenemos como invitada a Claudia Castillo, quien es directora de Luo Consultores y psicoterapeuta cognitivo-conductual, y hoy nos hablará del manejo de emociones en situaciones de conflicto. Bienvenida, Claudia. Muy buenos días a todos. Estoy encantada de estar por aquí con ustedes nuevamente, muy contenta, muy entusiasmada de poder compartir con ustedes algunas herramientas y también muy contenta de ver algunas personas conocidas que están ya conectadas. Será un placer interactuar con ustedes. Muchas gracias por las felicitaciones ahí a Carlita, a Gaby Santín. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, pues justamente el día de hoy platicaremos sobre el manejo de emociones de una herramienta que yo utilizo, si bien dentro de mi especialidad de psicoterapeuta cognitivo-conductual es algo que utilizo, también lo utilizo muchísimo para trabajar habilidades gerenciales, tanto en cursos de capacitación como en coaching, y me he encontrado con que es una herramienta muy útil. Yo la utilizo mucho en mi vida diaria, en mi vida personal, porque bueno, finalmente las situaciones de conflicto se presentan en todos los ámbitos, no es solamente en el trabajo, ¿no? Que es a veces donde más las identificamos o las relacionamos, sino también pueden presentarse en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con el vecino, ¿no? Entonces de pronto, o a veces ni siquiera es alguien tan cercano, o sea, a veces salimos al tráfico y nos encontramos con alguien que se levantó de muy mal humor y empieza a decirnos de cosas, ¿no? Justamente ahorita que venía yo de camino para esta transmisión, alguien se metió en sentido contrario y entonces el que le tocaba el paso, pues justamente le empezó a tocar el claxon y ya se pusieron de frente y no avanzaba ni uno ni otro, y total que nadie podíamos avanzar porque ellos estaban ahí estancados, ¿no? Entonces, bueno, finalmente estas situaciones de conflicto no las podemos encontrar en cualquier momento, pero el asunto es cómo reaccionamos nosotros ante una situación y cómo podemos tener algún darnos a tomar las cosas de una mejor manera. Creo que perdí un poquito la señal, pero ya estoy ahí de regreso. Muy bien. Eh, Perfecto, bueno, esto ya hablamos. Vamos a hablar entonces justamente de esta parte del manejo de emociones desde el enfoque cognitivo-conductual de Albert Ellis, que es la metodología que yo manejo. Vamos a empezar hablando de qué son las emociones, porque bueno, pues este es primero algo que hay que entender, ¿verdad? O sea, cuando decimos, ¿cómo estás? Nos preguntan en la mañana, ¿cómo estás? Y entonces me encanta que la mayoría, al menos acá en México, contestamos bien. Y yo hay veces que veo la cara de las personas y me pregunto si verdaderamente está bien. ¿Y bien qué significa? Porque bueno, tenemos una gama de posibilidades de bien que puede ser contento, feliz, satisfecho, entusiasmado, extasiado, tranquilo, emocionado. Hay una gama de posibilidades enormes cuando decimos bien o cuando decimos mal, ¿no? Y entonces
Mal es que enojado, frustrado, desesperado, ansioso, temeroso. Y bueno, finalmente, en esta parte del manejo de emociones, algo con lo que yo me he encontrado es que de entrada ni siquiera a veces sabemos nombrar las emociones adecuadamente, no sabemos identificar qué es lo que tenemos. Entonces, vamos a ver primero una definición que da Albert Ellis a las emociones que a mí me gusta mucho y dice, una emoción es una respuesta ante un estímulo relevante externo o interno que incluye cambios orgánicos y conductuales y que facilita la adaptación del organismo al medio. ¿Qué significa esto y por qué pongo a ese bebé en la imagen? Bueno, pues resulta que cuando nosotros somos pequeños, de hecho, diferentes psicólogos coinciden en que desde que nacemos nosotros traemos ya en nuestro ADN las emociones primarias, ¿sí? El enojo, el miedo, la alegría, son algunas emociones y nuestro organismo está preparado ante cierta circunstancia y reacciona, tiene una reacción. Hay una reacción tanto biológica como conductual. Ahí vemos en la fotografía, ¿no? Y acuérdense, quien tenga niños pequeños o quien haya tenido niños pequeños, y ahora ya son grandes, si se acuerdan, ¿no? Pues no, cuando pequeñitos no les gusta o no nos gustaba algo y simplemente reaccionábamos con una cara, ¿sí? Porque no nos gustaba o escupíamos, simplemente hay una reacción orgánica. Cuando nos presentamos a una situación de miedo, por ejemplo, eh, vamos caminando durante la noche en la calle y sentimos que alguien empieza a caminar detrás de nosotros, bueno, pues a lo mejor el corazón, el ritmo cardíaco se acelera, las manos empiezan a sudar, empezamos a caminar más rápido. Entonces hay reacciones orgánicas y conductuales. Las orgánicas son el sudor de manos, el latido de corazón. La conductual es que empezamos a caminar más rápido, a lo mejor empezamos a voltear hacia los lados, a ver quién viene detrás de nosotros. Entonces, bueno, algo que es importante es saber que están ahí. Las emociones primarias o las emociones en general están ahí para ayudarnos a adaptar al medio en el que nos encontremos, ¿sí? Cuando sentimos que alguien viene caminando y sentimos temor, inmediatamente se conecta y empieza a generar nuestro cuerpo más adrenalina porque se pone listo para correr. Si hay que correr, el cuerpo va a estar preparado para eso. Entonces, finalmente, bueno, pues las emociones tienen este objetivo y hay que identificarlas. Definitivamente hay ocasiones en que nuestro cuerpo nos delata mucho más de lo que nosotros a veces somos capaces de alcanzar e identificar incluso racionalmente. Eh, si, por ejemplo, alguien me resulta atractivo, ¿no? Y entonces a mí me preguntan, oye, ¿te gusta fulanito o te gusta fulanito? No, claro que no, ¿cómo crees? Si somos amigos. Pero cada vez que yo veo a esta persona se me acelera el corazón, siento las famosas maripositas en el estómago y entonces mi cuerpo me delata, ¿no? O me sonrojo y entonces, ay, bueno, lo que pasa es que hace mucho calor, ¿no? Y entonces finalmente hay una reacción orgánica y conductual a esta parte. Entonces, bueno, hay que aprender a identificar. En este sentido, yo soy una promotora de cuando sientes estas maripositas en el estómago o que te orillan las piernas o sudor en las manos, entonces date unos segunditos para identificar qué es lo que sientes, no solo si está bien o si está mal, sino aprender a identificar si eso es nerviosismo, es temor, es enojo, es ansiedad, qué es lo que está generando en realidad, porque en la medida en la que tú lo aprendas a identificar, entonces tienes mucho más posibilidades de saber cómo lo vas a enfrentar. Muy bien, esa sería como la primera parte, pero ahora vamos a ver desde el punto de vista de Albert Ellis, pues también lo que él decía es que hay de emociones, emociones. Él le llama, tenemos las emociones racionales y tenemos las emociones irracionales, ¿sí? Del lado izquierdo ustedes pueden ver a esta mujer que se toca la frente
Y del otro lado está una mujer que le está gritando y se le va encima a alguien, ¿no? Eh, Dice Albert Ellis, bueno, las emociones, finalmente, las emociones primarias están ahí, nos sirven para adaptarnos, son útiles, pero hay un momento en el que ya se vuelven inútiles o disfuncionales, ¿sí? No es lo mismo, hablemos de una emoción racional, estar molesto, que si nos vamos del lado izquierdo de la imagen que ustedes ven, estar iracundo. No es lo mismo. Y a lo mejor yo puedo reaccionar de esa manera ante una misma situación. El ejemplo que yo les ponía hace rato del automóvil que se puso en sentido contrario. Ajá. Fíjense bien, hay personas que a lo mejor ante esa misma situación dicen, bueno, hay este hombre que se metió en sentido contrario, le dan la vuelta y se siguen. Ajá. No es que estoy diciendo que esté bien o esté mal, lo que yo estoy diciendo es útil o es inútil, ¿sí? Hay quienes, como la persona que vi hace unos momentos, se pone a tocarle el claxon, ya se hace ahí todo el relajo. Pero hay otros que van más allá de eso. Se bajan, le empiezan a decir de mentadas a la persona, incluso algunos se agarran a golpes, no sé si alguno de ustedes, que eso se ve con bastante frecuencia últimamente en la Ciudad de México, pero algunos se ponen muy agresivos ante esa situación. Situaciones similares que nos pueden suceder a todos en el día a día. Está, por ejemplo, un microbús, alguien de transporte público que luego no se distinguen por manejar muy bien, ni por ser los más amables, ni por pararse en los lugares adecuados, y se para y entonces también hay otra vez quien se le cierra, se le empiezan a echar de pleito, quien se baja y se agarran a golpes. Eso es a lo que Albert Ellis le llama emociones irracionales. Ya no es una molestia, es ira. Y esa ira probablemente ni siquiera tiene que ver necesariamente con el asunto de que se me cerró en el coche o de que se metió en sentido contrario. Y justo lo que dice Albert Ellis es, cuando hay una emoción irracional, es muy probable que existan conductas irracionales, ¿sí? No es lo mismo que yo me sienta molesta y me siente a pensar, ¿sí? A que vaya y le grite, ya nos queremos agarrar a golpes. Esas conductas están relacionadas con emociones irracionales. Ajá. Cuando yo manejo mis emociones de una manera funcional, de una manera útil, entonces es más probable que estemos hablando de que yo tenga, o es más probable que yo tenga conductas racionales, conductas que me son más útiles. Entonces, bueno, en ese sentido hay algunos tips que da Albert Ellis y dice, bueno, normalmente una conducta irracional, ¿cuál es uno de las principales, dos de los principales elementos por los que los puedes identificar? Uno es la duración de la emoción, y la duración dice, cuando una emoción te dura más de 30 minutos, normalmente ya estamos hablando de una emoción irracional. Porque dice, ¿cuánto tiempo puedes estar molesto? O puedes, no, o sea, el que se te atravesó en la combi, dijiste, chin, ¿no? Pero no estás pensando en el de la combi todo el día. Llegas a tu trabajo y a la hora o a la media hora, ya se te pasó, ya se te olvidó el cuate que se te cerró en el periférico o que se te cerró en la avenida. Pero cuando es irracional la emoción, seguramente empiezas a pensar media hora, 1 hora, 3 horas, 5 horas y 6 horas y tú le sigues dando vuelta a lo mismo en tu cabeza. Es que me dijo que no lo hago bien, seguro ha de ser porque piensa que no soy competente. Y llegas a tu casa y le platicas a tu pareja sobre esto que te pasó en el trabajo y al día siguiente sigues pensando en lo mismo. Esa es una emoción irracional. Entonces, esa es una de las principales características para identificar. Y la otra, dice Albert Ellis, es la intensidad. Normalmente son emociones intensas, ¿sí? La diferencia, fíjense, si lo vemos como en una regla, entonces estaríamos hablando que la molestia está más cerca del 0 y la molestia y la ira, la emoción irracional estaría más cerca del 100, ¿sí? Entonces de pronto es algo que se vuelve intenso y duradero y por eso empiezo a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Ajá.
Entonces, bueno, vamos viendo justamente esta parte porque entonces justo lo que dice Albert Ellis es, pues lo que vale la pena es que tus emociones sean algo funcional, algo que te ayuden a vivir en el día a día tranquilo, a resolver tus situaciones y que no te arrepientas de las conductas que tuviste por no haber manejado una emoción adecuadamente, es decir, por haber tenido una emoción irracional y en consecuencia una conducta irracional. Sobre todo la conducta es de lo que luego nos estamos arrepintiendo. Muy bien, y entonces, ¿cómo plantea Albert Ellis esto? Él tiene un modelito bastante sencillo, que bueno, simplemente hay que entenderlo como lo plantea él. Él dice, si ven en este modelo que les estoy planteando, del lado izquierdo está el A, el evento activador, él le llama el modelo ABC. A es el evento activador y dice, bueno, es cualquier evento. Puede ser este señor que se metió en sentido contrario en la mañana, el microbús que se cerró, la persona que hoy en la mañana te dijo buenos días, no sé, una discusión que tuviste por la mañana con tu pareja, en mi caso, por ejemplo, hoy dejé a mi hijo enfermo en casa, ¿no? Entonces, cualquier, cualquier evento puede ser un evento activador, ¿sí? Cualquiera de esas situaciones. Pero dice, lo importante finalmente no es el evento, porque pues estas son cosas que suceden en el mundo y que le suceden a muchas personas. ¿Sí? Todos nos enfrentamos a alguna situación externa a nosotros. Entonces, dice, en realidad lo importante no es este evento, no se trata no se trata de modificar lo que está sucediendo en mi exterior, ¿no? Ahí es cuando hay personas que dicen, no, bueno, es que si mi pareja cambiara, ¿sí? Y entonces ahí estamos poniendo esto en algo externo. Dice Albert Ellis, eso está ahí todo el tiempo. Pero lo importante viene en la parte B, que para Albert Ellis son los pensamientos. Los pensamientos, Albert Ellis los menciona como creencias, reglas, ideas, eh, cosas que nos dijeron en nuestra casa, significados que les damos a las cosas. Y entonces esos pensamientos en realidad son los que traen una consecuencia, que las consecuencias son emociones y conductas. Entonces dice Albert Ellis, bueno, la diferencia en que alguien reaccione a golpes con el que se metió en sentido contrario y el que se da la vuelta o el que le toca el claxon son sus pensamientos. La forma en la que interpreta esa situación es lo que hace la diferencia en cómo las personas actuamos. Entonces voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Hay uno que me gusta mucho darlo porque, bueno, finalmente me parece bastante ilustrativo. Aunque no a veces muy agradable en términos de que estamos hablando de la muerte, ¿no? Pensemos en un velorio, acaba de morir un familiar querido. Y pensemos que es el papá o la mamá de una familia. Entonces, esta persona que acaba de fallecer tiene 4 hijos. Y de estos hijos, ante la misma noticia, es probable que los 4 reaccionen de manera diferente. Hay uno que a lo mejor es el que se pone a hacer cosas y organiza la cena, que si le avisaron a todo mundo, está en el papeleo, está pagando las cosas que hay que pagar, los trámites, se hace cargo de todo lo que hay que hacer. Esta otra persona que llora y llora y llora, y cómo es posible, y por qué nos dejaste, ¿no? Y entonces no se hace a la idea, ¿sí? Hay otra persona que a lo mejor dice, tomémoslo con calma, está con Dios, ya pasó a mejor vida, está en un lugar mejor. Y hay otra persona que nada más no se hace a la idea, sigue en casa, sigue acomodando las cosas de su mamá, se resiste a sacar las cosas de la casa. Y entonces, ¿qué hace la diferencia? El evento es el mismo para las 4 personas, exactamente el mismo. La diferencia es cómo interpretan esta situación. Las creencias, las ideas,
el significado que le dan al evento, y entonces eso tiene una reacción en emociones, en algunos casos enojados, en algunos casos ansiosos, en algunos casos más tristes, en algunos casos tranquilos. Ajá. Y esa emoción está relacionada con una conducta. ¿Sí? En el caso del que se pone a organizar cosas, bueno, es una conducta, son formas de hacer las cosas, ¿no? La que llora y llora y abraza a todo mundo. Entonces, finalmente, lo que dice Albert Ellis es, el centro de nuestras emociones en realidad son los pensamientos, ¿sí? Hay una parte orgánica, hablaba yo al principio, que nos ayuda, que es útil, que es funcional, que nos ayuda a estar alerta, que nos sirve para adaptarnos al medio en el que nos encontramos. Pero hay otra parte, ¿no? Y eso hay que aprenderlo a leer, pero hay otra parte que hay que hacernos cargo justamente y estar muy al pendiente porque la forma en la que interpretamos las cosas hace que reaccionemos de cierta manera, ¿sí? Dice por ahí, dice Leti Rico, ¿qué se recomienda para que los pensamientos no influyan de manera negativa? Justamente es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque me gustaría, de hecho les voy a compartir una técnica para poder primero identificar este tipo de emociones que nos llevan a actuar de esta manera y cómo los podemos transformar a algo más positivo y más útil. Muy bien, entonces, yo la pregunta que hago siempre, de ley, es, pues entonces, si queremos manejar nuestras emociones adecuadamente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, seguramente ustedes se lo están respondiendo desde el lugar en el que se encuentren y yo quisiera responderlo con una parábola, que es la parábola de los dos lobos, ¿no? Esta parábola me parece muy linda y tiene que ver todo con esto que estamos hablando. La parábola de los dos lobos habla que está un abuelo con su nieto. Y entonces el abuelo le dice, le pregunta al nieto, ¿sabías, mi hijo, que dentro de los seres humanos viven dos lobos? Y entonces el nieto le dice, no, abuelo, no sabía. Y entonces, ¿qué clase de lobos son estos? Y él le dice, el abuelo le dice, mira, un lobo es aquel que representa la agresión, el odio, el miedo. Y el otro lobo representa la fuerza, el valor y el amor. Y entonces el niño se queda sorprendido y le dice, oye abuelo, ¿y entonces cuál de los dos gana? Y el abuelo le contesta, gana aquel que tú alimentes. Entonces, finalmente, en términos de las emociones, de los pensamientos, pues el que gana es el que alimentemos. Si nosotros alimentamos esa idea o ese pensamiento de está mal, seguro este microbús se me metió porque soy mujer. Y como me vio débil, entonces se me cerró. Ah, pero como yo soy fuerte, no me voy a dejar. Yo no soy débil. No me voy a dejar y ahorita le voy a cerrar. Vas a ver quién soy. ¿Sí? Y entonces eso me lleva a tomar unas conductas irracionales y me empiezo a cerrarle a la combi. Ahora estoy hablando del de la combi. Pero ¿qué pasa si nos lo llevamos al trabajo? Mismo pensamiento. Ah, es que lo que pasa es que estoy en un trabajo donde hay puros hombres. No me voy a mostrar débil porque yo soy una mujer fuerte y ya verán de lo que soy capaz. Y empiezo a hacer unas cosas así que luego dicen, bueno, esta es una perra, ¿no? Entonces, esta es una hija del mal, ¿no? Y entonces es más dura que muchos otros y la gente empieza a pensar en estas personas así, ¿no? O al revés, ¿no? Cuando a mí me enseñaron los hombres no lloran, esa es una creencia también. No, 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 yo no puedo llorar enfrente de mis hijos, no me pueden ver llorar porque yo soy aquí el que lleva los pantalones puestos, de ninguna manera, ¿no? Y muere la mamá o acaban de decirle de una enfermedad, pero no me pueden ver llorar porque esto me haría muy débil, ¿sí? Y entonces, fíjense cómo esas creencias ante una circunstancia nos hacen generar emociones de enojo, de miedo,
de frustración, de ansiedad, que es gran mal de nuestra época, ¿no? Estar pensando ¿y en qué pasa si? ¿Y qué tal es que sí? Mejor no lo hago, ¿no? Y si voy y me roban, y si en la noche salgo y me pasa algo, y entonces vivimos asustados. Bueno, entonces, justamente la idea o el pensamiento que tú alimentas, ese es, como dice la parábola de los dos lobos, la que se mantiene. Entonces, bueno, pues para eso hay que alimentar, ahora sí que al lobo bueno, ¿no? A ese que tú quieres, que te ayude, que sea funcional, que te permita actuar adecuadamente en los momentos que sean necesarios. Pues vamos a ver entonces cómo lo hacemos respondiendo a la pregunta esta que hace Leti, ¿no? Que tiene que ver con cambiar los pensamientos. Yo les quiero compartir una técnica cognitivo-conductual que en la parte de psicoterapia cognitivo-conductual se llama el diario de emociones. Lo pueden encontrar en algunos libros de Albert Ellis o de David Burns, que tiene un libro que se llama 10 días para mejorar su autoestima, o sentirse bien, pensar bien, sentirse bien, de David Burns. Y entonces estas técnicas o esta técnica que voy a compartirles, a mí me parece muy útil. Vamos a ver cómo hacerlo. Si pueden agarrar una hoja, o si tienen a la mano una hoja, les voy a pedir una hoja para escribir y una pluma para que puedan ir ustedes desarrollándolo y puedan ir experimentando cómo funciona esta técnica. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es, en esta hoja, te voy a pedir que hasta arriba describas el conflicto que te aflige. Te voy a pedir que pienses en un conflicto o en una situación crítica, de preferencia que no esté resuelta en este momento. Algo que te preocupa, algo que tienes a lo mejor algún conflicto con una persona y no has sabido cómo resolver, ¿sí? Yo estoy poniendo aquí un ejemplo. Por favor, no echen así como una carta, no es una carta a los Reyes Magos, es simplemente una breve descripción de qué es lo que les aflige. Por ejemplo, aquí dice, me acabo de quedar sin trabajo. Después de 20 años de trabajar en una empresa y haciendo cosas similares, ¿sí? Entonces, es muy breve. Es el ejemplo de un señor que en el momento que lo escribió, lo liquidaron después de 20 años de estar trabajando en la empresa durante todo ese tiempo, ¿sí? Simplemente así. Y luego les voy a pedir que en esa misma hoja, en la misma donde describieron su conflicto, hagan un cuadro que contenga 4 columnas, ¿sí? 4 columnas. Y su cuadro va a tener 4 renglones. 4 columnas y 4 renglones. Les doy unos momentitos para que lo terminen. Y ahora voy a darles la siguiente instrucción. En la primer columna van a poner el título de pensamientos negativos. Muy bien. Y fíjate bien lo que vas a hacer a continuación, ¿sí? Vamos a trabajar esa primer columna. Ahí vas a anotar los pensamientos, pero fíjate bien, son pensamientos, ideas, creencias, lo que piensas con respecto a esta situación. Por ejemplo, este hombre, estoy poniendo ahí 2 ejemplos. Uno dice, ya estoy viejo, nunca me volverán a contratar en un trabajo. La segunda dice, han sido tantos años en el mismo empleo que he perdido la capacidad para aprender. Eso es lo que él pensaba. Entonces, ahorita a fines del ejercicio te voy a pedir que escribas 2 o 3 pensamientos, uno por cada cuadro, sepáralos, aunque cuando lo hagas tú
En otras ocasiones puedes escribir tantos pensamientos como te surjan. Escribe los pensamientos. ¿Qué piensas tú con respecto a esa situación? Hace poco, dando este ejercicio en un curso, alguien me decía, puso en pensamientos, porque una de sus preocupaciones era que tenía mucho conflicto con su hija de 15 años. Y entonces ponía, me las va a pagar, ¿no? Y entonces no es ese tipo de pensamientos que quiero que pongan, ¿no? Como ya pensando en una consecuencia, sino piensen en qué es lo que piensan ustedes con respecto a eso. Por ejemplo, en el caso de este papá con esta chica, era más bien un tema de tengo miedo de que se pierda, no respeta mi autoridad, creo que hay algo que hice mal con ella, ¿sí? Ese tipo de pensamientos. Muy bien, y una vez que termines de escribir tus dos, máximo tres pensamientos, te voy a pedir que evalúes cada uno de ellos del 1 al 100. Y la evaluación consiste en con qué intensidad crees en ese pensamiento. Por ejemplo, este hombre dice, yo ya estoy viejo, nunca me volverán a contratar en un trabajo. Y él dice, lo creo en un 80%. Yo creo que sí, en un 80% esto es real. Han sido tantos años en el mismo empleo que he perdido la capacidad de aprender. Le pongo 50% porque no es para tanto. Yo creo que sí puedo seguir aprendiendo algunas cosas, ¿sí? Entonces hay cosas que a lo mejor ya no, me cuesta trabajo la computadora o ciertas cosas, pero el 50% sí creo que puedo aprender cosas nuevas. Ajá. Muy bien. Ok. Ahora vamos a irnos a la segunda columna. Segunda columna. Para poder llenar la segunda columna, quiero explicarle esta parte esta parte que justamente propone Albert Ellis en su metodología. Lo que él dice es, él hace una categoría de cerca de 36 formas o pensamientos, ¿no? Que él encontró que las personas usamos con más frecuencia. De esas 36, que por ahí el doctor Díaz pregunta, ¿no? ¿Alguna lectura recomendada de Albert Ellis? Pues definitivamente les recomiendo justo Psicología Cognitivo-Conductual de Albert Ellis. Y ahí viene justo toda esta parte de su teoría, es un poco teórico, pero bueno, para quien quiera profundizar más en ello, habla también justamente de estos pensamientos distorsionados. Entonces, lo que él dice es que hay algunos pensamientos que nosotros tenemos, ¿no? De los 36 que él propone, yo elegí 8, que son los que me he encontrado en mi práctica profesional como los más utilizados, por un lado, y por el otro lado, para fines didácticos en esta presentación. Entonces, uno de ellos es el pensamiento todo o nada. Ajá. Todo o nada es, nunca voy a aprender a manejar. A mí las relaciones interpersonales nunca se me han dado. Yo siempre hago las cosas bien. No hay manera de que me equivoque. ¿Sí? ¿Cómo? No, para nada. Siempre las pongo las cosas en el mismo lugar. Hay algo que estás diciéndome mal. Sí, ese es el todo o nada. Muy bien. Normalmente lo usamos con el siempre, el nunca. Todos los hombres son unos hijos del mal, ¿no? Ninguna mujer vale la pena. Bueno, esos son todos o nada. Ahora, tenemos otro tipo de pensamiento que es la sobregeneralización. Un acontecimiento negativo se considera una pauta ilimitada de desastres. Ajá. No, hombre, qué bárbaro. Como se me cruzó este hombre en sentido contrario, seguro hoy no va a ser un buen día. ¿Sí? Y hay personas que de veras esto lo creen, a pie puntillas, ¿eh? Hay personas, no sé si ustedes han conocido a alguien que de plano hasta dice, no, hoy ni siquiera voy a salir de mi casa porque la cosa se está poniendo muy mal.
O esta es una señal, yo ya no voy a apostarle a este negocio porque seguro va a salir mal. Entonces, creemos o es la creencia de que porque algo salió mal, seguramente ya todo el resto va a ser así y entonces muchos de ellos deciden retirarse de esa meta o de ese objetivo. Filtro mental, hincapié en hechos negativos. Fíjense, y el descartar lo positivo se parecen bastante, pero voy a explicar primero el filtro mental. El filtro mental hace hincapié en hechos negativos. Ajá. Hoy me fue padrísimo, cerré un muy buen negocio, hice una muy buena venta, di el webinar, me fue súper bien, a la salida me hablaron, me llegó un mensaje de un taller que voy a dar el jueves que se puso a la hora que yo esperaba, porque si no se me iba a complicar mucho el horario el día del curso, el jueves, pero en la noche, resulta que me avisan que mi hijo vuelve a tener temperatura. Y entonces me preguntan en la noche, ¿cómo te fue hoy? Mal, mal. Mi hijo sigue con temperatura. ¿Sí? Y entonces todo aquello que había salido bien durante el día pasa a segundo término. Y entonces solo estoy pensando en esa cosita que no resultó como yo esperaba. Ese es el filtro mental. Descartar lo positivo. Los logros o cualidades no tienen valor. Se parece, sin embargo, la principal diferencia es, por ejemplo, cuando a alguien lo reconoces, cuando a alguien le dices, oye, qué bien te ves. Ah, no, de seguro quieres algo, ¿no? Y entonces es como si esto que yo hago, oye, qué bien, das este webinar, ay, ¿qué te tomas? ¿No? Y entonces descarto yo mis cualidades y mis logros porque pareciera que no tienen valor. Incluso a veces son personas que dicen, no, hombre, pero ni comparación con lo que tú haces, porque lo que tú haces, bueno, eso sí es maravilloso, ¿sí? Y descarto mis cualidades positivas. Otras son predicciones precipitadas. Predigo que las cosas van a salir mal. Y entonces ese es el tipo de cosas, como para qué intento. La verdad es que en todas las entrevistas de trabajo que he ido me ha ido muy mal. Ya como para qué voy. En ese tipo de negocios no me salen las cosas, ¿no? Y entonces ni siquiera me aviento. La sexta, amplificación o minimización, exagera la importancia de los problemas o los minimiza, ¿sí? Y entonces son de estas personas que, oye, te quiero decir, tenemos un problemón, ¿no? Me acuerdo una vez que, bueno, mi mamá me regaña porque pongo este ejemplo, pero es muy bueno, ¿no? Entonces me habla mi mamá, estaba yo en el trabajo y me marcan y me dicen que es urgente, que me habla mi mamá y bueno, a mí me dicen urgente y que me habla mi mamá. Estaba yo en una junta, me salgo de la junta, pedí una disculpa, me salí, le marco a mi mamá y le pregunto, oye, mamá, ¿qué pasó? Pues, ¿qué es urgente? Me dijeron que era algo muy importante. Es que estoy en la comercial y están de oferta los champiñones. ¿Quieres que te lleve? Y yo, bueno, casi, la mato, ¿verdad? Y entonces hacen algo muy grande cuando, bueno, pues no era para tanto, ¿no? Bueno, otra es razonamiento emocional. Fíjense, esta es buenísima. Me siento como un idiota, así que lo debo de ser. Y entonces cuando yo digo esto, dicen, ay, claro que yo no. Pero a ver, fíjate, ¿cuántas veces piensas? ¡Qué burra soy! ¡Ay, qué mensa! ¿Cómo hice esto? ¿No? Ese es el razonamiento emocional. Te equivocaste en una cosa, pero eso no significa que seas burra o que seas mensa. ¿Sí? Entonces, razonamiento emocional. Y la última, la culpa. Se culpa de algo que no es de su entera responsabilidad o culpa a otros, que esto suena, ¿no? Yo no fui. Ay, no, es que eso no me corresponde, no es de mi área, eso es del área de fulanita, ¿sí? O por el otro lado, me acuerdo mucho de una persona a quien estuve orientando y ella se culpaba, me acuerdo mucho, fue al súper a comprar su supermercado, ¿no? Sus abarrotes, y entonces iba con el novio y compran unas papitas ahí ya en la salida, ya ve que ya cuando va uno a pagar hay un montón de porquerillitas y bueno, le compra unas papitas y el novio se enferma del estómago. Y entonces ella me decía, fue mi culpa. Si yo no le hubiera comprado las papitas, no se hubiera enfermado. ¿Sí? Es al extremo el que puede llegar el que nos echemos la culpa de otras cosas. Muy bien.
Bueno, entonces, para poder llenar esta segunda columna, que es la de distorsiones, fue que les expliqué esto de los pensamientos distorsionados, para que ahora ustedes aprendan a identificar qué tipo de distorsiones son las que usan con frecuencia. Y aquí es donde empezamos a entrar a identificar pensamientos que generan emociones irracionales, ¿sí? Por ejemplo, este hombre dice, ya estoy viejo, nunca me volverán a contratar en un trabajo. Y entonces él nunca usa el todo o nada. ¿Sí? El filtro mental, porque seguramente hay cosas que sí puede hacer y que hizo muy bien en su trabajo. Descartar lo positivo y predicciones. Él ya está diciendo que no lo van a contratar y ni siquiera ha hecho el intento. ¿Sí? Si se fijan, para un pensamiento puede haber una o más distorsiones. Entonces les voy a poner la diapositiva anterior y les voy a dar un minuto y medio para que ustedes identifiquen en sus dos pensamientos que pusieron, que escribieron, cuáles pensamientos distorsionados son los que utilizan. Recuerden que para un pensamiento pueden haber uno o más pensamientos distorsionados. Para una de sus ideas, perdón, puede haber uno o más pensamientos distorsionados. Mientras ustedes hacen este ejercicio, aprovecho para contestar la pregunta del doctor Díaz que dice que es Luo. Luo es la empresa de consultoría que yo dirijo y con ella trabajamos en capacitación para empresas y también en la parte de educación con las escuelas y trabajamos principalmente soft skills, ¿no? El desarrollo de habilidades suaves que le llaman, ¿no? Para cómo trabajo en equipo, esto, manejo de emociones, toma de decisiones. Muy bien, ok. Ahora, fíjense bien, quien haya escrito una o más distorsiones en cada pensamiento, les voy a dar una tarea que pueden hacer, bueno, que ahorita van a reflexionar y sobre todo cuando hacen este ejercicio con más frecuencia es más evidente. Eh, ¿Identifican ustedes alguna que se repite? ¿Sí? Por ejemplo, me doy cuenta que en mis tres pensamientos o en mis tres ideas se repite el todo o nada, o se repiten las predicciones, o se repite el filtro mental. Algo que sucede de manera curiosísima, bueno, eso de curiosísima tiene su razón de ser, ¿verdad? Es en la medida en la que ustedes hagan este ejercicio con cierta frecuencia, se van a dar cuenta que hay algunos que son nuestros favoritos, ¿sí? A veces el filtro mental es el favorito, la exageración, ¿no? La sobregeneralización. Hay alguno que se empieza a convertir en nuestro favorito. Y ahí es donde dice Albert Ellis que de pronto tenemos pensamientos que le llama pensamientos automáticos, que sin darnos cuenta son los que nos hacen reaccionar de una cierta manera en diferentes situaciones, ya sea reacciono iracundamente porque se me atravesó el del coche o porque mi jefe me dijo que mi proyecto no le gustaba o porque mi hijo no me obedeció y tengo exactamente la misma reacción ante esas tres circunstancias distintas, pero porque hay un pensamiento automático o un pensamiento predominante que es el que filtra y el que hace que yo interprete las cosas de una cierta manera. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy interesante de hacer con este ejercicio que a mí además me gusta mucho porque ustedes lo pueden hacer donde quieran y cuando quieran y se ahorran algunas horas de psicoterapia. Muy bien. Bueno, la siguiente columna tiene que ver con preguntas, ¿sí? De hecho, en realidad, lo que hace Albert Ellis es que usa mucho el debate, en realidad es el debate socrático, ¿sí? Son preguntas y me hago más preguntas para contestarme, ¿sí? Entonces, a través de una misma pregunta, me respondo y luego me vuelvo a cuestionar sobre lo que me pregunté. Entonces, bueno, para hacerlo algo más digerible,
Yo he incluido algunas preguntas poderosas, es algo que me ha funcionado muy bien en desarrollo de habilidades gerenciales y en coaching, para que ustedes tengan algunas ideas de qué preguntas utilizar. Entonces, aquí están algunos ejemplos. Estoy 100% seguro de esto. ¿Qué gano con este pensamiento? Tengo la absoluta certeza de que esto es verdad. ¿En qué otras circunstancias me digo esto a mí mismo? ¿Qué te diría sobre esto a alguien a quien admiras? ¿En qué contribuye este pensamiento para el logro de tus éxitos? ¿Es útil este pensamiento para tu vida? ¿En qué medida esto depende de mí o depende de otros? ¿Cómo es ridículo o absurdo este pensamiento? ¿Qué es lo peor que puede suceder y cómo puedo manejarlo? Muy bien. Entonces ahora fíjate, ahorita voy a regresar esta lámina. En la columna 3 vas a poner como título debate y vas a elegir alguna pregunta. Para que lo podamos hacer muy rápido, te voy a pedir que escojas una pregunta para debatir tu pensamiento negativo. Por ejemplo, este señor, ¿no? Que había puesto ya estoy viejo, no me van a volver a contratar. La pregunta que se hace, ¿qué es lo peor que puede suceder y cómo debo manejar? ¿Sí? Entonces él dice, bueno, lo peor que puede suceder es que de verdad no me contraten de nuevo. Ajá. Parece que estamos teniendo algunos problemas técnicos. ¿Me escuchan y me ven? Porque aquí estamos identificando como que se trabó. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Ah, perfecto. Muy bien, acá parecía como que se había trabado. Excelente. Muchísimas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Entonces, utiliza esta pregunta, la voy a regresar. Elige de estas preguntas poderosas una para contestarte la primera idea que escribiste, otra para contestarte la segunda idea y así ve eligiendo preguntas. Muy bien. Estas preguntas en lo que ustedes hacen esta tercer columna, como les decía yo, son preguntas, son una idea, son una guía. No es que siempre tengan que usar estas mismas preguntas. De hecho, en la medida en la que ustedes practiquen esta técnica, se irán dando cuenta que empiezan a surgir de ustedes mismos otras preguntas que a veces pueden resultar mucho más útiles o más poderosas que estas que les estoy poniendo aquí. Es solamente una guía, sirve mucho para cuando estoy empezando a usar esta técnica, para hacerme preguntas diferentes y salirme un poquito de lo que me he venido diciendo con respecto a esta situación. Ujú. Muy bien, excelente. Probablemente en esta pregunta les tome un poquito más, o contestar esta columna les tome un poquito más de tiempo y vale la pena que le dediquen el tiempo necesario para contestar aquí esta pregunta, contestarla sí vale la pena explayarse, ¿sí? Porque ahí es donde sale todo lo que pensamos en realidad acerca de esto. Ajá. Para fines de que podamos terminar con esta técnica, voy a continuar con el ejercicio, pero cuando ustedes lo hagan por su cuenta, dedíquenle todo el tiempo que consideren necesario. Muy bien, ahora vamos a llenar la cuarta columna, ¿sí? La cuarta columna, ¿quién me preguntaba? Leti creo que era hace rato, ¿no? Que preguntaba que cómo, Leti Rico, sí, que cómo hacíamos para que los pensamientos no influyeran de manera negativa. Aquí es donde en la cuarta columna
Leti, es justo donde viene el cambio de pensamiento. ¿Sí? ¿Cómo cambiamos estos pensamientos negativos en pensamientos positivos? Pero fíjense, ojo, estoy poniendo pensamientos positivos y realistas, ¿sí? O sea, porque tampoco la idea de la terapia o de las técnicas cognitivo-conductuales no es el club de los optimistas, ¿no? Y entonces, a veces, y yo me considero alguien muy positiva, pero finalmente el objetivo es que sea realista, que no se vuelva algo que te frustre todavía más porque no lo pudiste alcanzar. Es algo positivo y realista. Entonces, fíjate qué es lo que vas a hacer. Vas a sustituir, después de que hiciste el debate, solo hasta después de que hiciste el debate sobre la idea que escribiste, lo vas a sustituir por un pensamiento que sea más positivo y realista. Por ejemplo, este hombre que decía, yo estoy viejo, nunca me van a volver a contratar en un trabajo. Después de hacer esta parte del ejercicio y de hacer su debate, dice, bueno, no, él a la conclusión que llegó es, bueno, pues lo peor que puede pasar es que de verdad no me vuelvan a contratar de nuevo. Es lo peor que podría pasar. Bueno, y entonces él dice, un pensamiento positivo y realista es, esta puede ser una oportunidad para independizarme. ¿Puede ser? Sí, sí puede ser, definitivamente, una posibilidad, ¿no? Luego decía que han sido tantos años en el mismo empleo que he perdido la capacidad para aprender. Bueno, y entonces cuando él hace su debate, dice, bueno, sin importar la edad, hay cosas que sí puedo seguir aprendiendo. Entonces su pensamiento positivo es, con mi experiencia en el área, habrá trabajos donde tengo mucho que aportar y seguramente aprenderé cosas nuevas. Muy bien. Entonces ahora, la cuarta columna cambia la idea inicial, esa de la columna 1, por un pensamiento positivo y realista. Muy importante, realista. Muy bien, en lo que terminan ustedes su columna, voy a comentar esta pregunta que hace Valentín Colomer. Si esto no es lo mismo que Daniel Goldman llama inteligencia emocional, sí, es muy parecido. Fíjate que de hecho hay eh, varias corrientes de la psicología humanista que retoman muchas de las premisas de la psicología cognitivo-conductual. Eh, de hecho, mira, por ejemplo, la neurolingüística está basada completamente en la terapia cognitivo-conductual. Mucho de lo que trabaja eh, Katie Byron en su libro también tiene que ver con esta parte cognitivo-conductual. O sea, hay muchos autores humanistas en la actualidad que retoman esta parte de la terapia cognitivo-conductual y definitivamente lo que habla Daniel Goleman justamente de la parte interpersonal y de los pensamientos está estrechamente relacionado, muy relacionado, ¿sí? El asunto es que a algunos humanistas no les encanta la idea porque la terapia cognitivo-conductual parte del conductismo, ¿sí? Y entonces, acuérdense que el conductismo y el humanismo tuvieron ahí sus encuentros, ajá. Sin embargo, esta parte de terapia cognitivo-conductual está dirigida específicamente al cambio del pensamiento que algunas corrientes humanistas retoman en sus teorías o en sus metodologías en alguna forma. La que lo toma de lleno es la neurolingüística definitivamente. Muy bien. Bueno, entonces, hasta ahí mi pregunta sería, bueno, para los que han hecho el ejercicio, plantea una perspectiva diferente. Cuando tú lo contestas y entonces llegas hasta el punto de los pensamientos y positivos y realistas, es la misma situación porque la situación no la hemos cambiado, la situación sigue ahí, pero la perspectiva hacia la situación es distinta, ¿sí? Eh, la Lulu Torres anda por ahí. Muy bien. Muchas gracias, Lulucita.
Sí, claro, finalmente el objetivo de esta técnica eh, es tener una perspectiva diferente ante la situación, porque acuérdense que el objetivo es manejo de emociones, te abre otros horizontes, como dice Roberto. Finalmente, el objetivo es, no porque lo hice ya se solucionó, pero lo que sí es que mi emoción ante esa situación es distinta. Y entonces, como mi emoción ante esa situación es diferente, es muy probable que mi conducta sea distinta. Lo que queremos es tener conductas racionales que son consecuencia de una emoción racional. ¿Sí? Entonces, cuando yo me presento ante esta situación, entonces, bueno, puedo observarla desde una manera distinta. Muy bien. Eh, pues estoy terminando mi presentación. Nada más antes quisiera sugerirles, yo les decía, esta herramienta me gusta mucho porque es una herramienta autoaplicable. Entonces, ustedes tienen esta presentación, bueno, se va a quedar aquí, ustedes pueden obtener la información que yo puse cuando ustedes lo deseen. Y entonces esta herramienta hay ocasiones que de veras desde mi experiencia, ¿no? Entonces me había yo enojado muchísimo con mi jefa, con mi jefe, y entonces decía, ¿por qué estoy tan enojada? ¿No? Y llegaba así a mi cuadrito, 5 minutitos, y entonces mi perspectiva ya era muy diferente, ¿no? Y entonces al llegar y plantear la situación, la, incluso la otra persona percibe tu estado de ánimo de una manera diferente. Ajá. Entonces, yo espero que esta técnica les resulte útil, que la puedan utilizar con la frecuencia que ustedes deseen y saben y que sepan que tienen una herramienta ahí a la mano para poder utilizarla antes de llegar a una situación, pues como hablamos en un principio, de la cual terminamos arrepintiéndonos, pero pues ahora sí que cuando ya está hecho, pues ya arrepentirse cuesta a veces más trabajo resarcir. Muy bien, eh, yo quedo a sus órdenes y dejo la palabra a Natalia para preguntas y respuestas. ¿Tú las vas a coordinar, Nat? ¿O pueden hacer las preguntas Sí, aquí pues ya, directamente? ya pueden hacer las preguntas en este momento. Por favor, ¿puedes repetir el libro de Albert Ellis? Pues así se llama, Psicoterapia Cognitivo-Conductual, que es pues donde resume básicamente toda la metodología, toda la teoría. Trae pocas técnicas porque Albert Ellis escribió mucho de la teoría, pero en sus libros compartió poco de la metodología, de las técnicas en particular. Y pueden encontrar las técnicas. Quien se dedicó a documentarle las técnicas a Albert Ellis es David Burns, ajá, que lo puede escribir David Burns. Pensar bien, sentirse bien, es uno de los libros donde él tiene muchas técnicas y que a mí es de mis favoritos. Y el otro es Cómo mejorar la autoestima en 10 días, también de David Burns. Ese es un cuaderno de trabajo que ahí mismo puedes ir resolviendo los ejercicios. Entonces ese también se los recomiendo mucho. Hace poco estaba agotado en México, hasta hace poco, pero seguramente por Amazon también lo pueden encontrar. Muy bien. No sé si haya alguna pregunta más. Algunas las fui respondiendo en el camino. ¿Ya? Si Pues no, al parecer ya no hay preguntas. Entonces, muchas gracias. Todo el mundo te felicita. muchas gracias a ustedes. Y pues bueno. Muy bien, pues les agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros y bueno, espero que nos volvamos a ver pronto. Un abrazo a todos, muchas gracias por las felicitaciones y para cualquier cosa dejo ahí mis datos, y estaré encantada de servirles. Gracias, Clau. Gracias, Clau. Gracias a Kidan por la invitación.
Bueno, pues es así como llegamos al final de otro webinar más de Kidam Global, donde cada lunes puedes encontrar inspiración para lograr resultados extraordinarios en tu vida y trabajo. Muchas gracias a Claudia Castillo por estar hoy con nosotros y a esta linda comunidad de aprendizaje de la que formas parte por tu creación. El próximo lunes habrá webinar que es el 18 de mayo y el tema será tú 3.0, la mejor versión de ti mismo y será impartido por Mónica Díaz, directora general de Kidam Global. Nosotros somos Kidam Global, puedes visitarnos en kidamglobal.com. Somos empresa orgullosamente mexicana, desde 1990 y somos efectivamente globales. Tenemos soluciones muy interesantes que puedes visitar en nuestra página. Nos puedes contactar también al correo que viene aquí, que es contact@kidamglobal.com y viene de nueva cuenta a nuestro sitio para que puedas visitar y ver todas las ofertas que tenemos para ti. Recuerda que si estás viendo este webinar en vivo, pronto recibirás la liga de la grabación para que la compartas y también puedes seguir nuestros webinars en el sitio, en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Síguenos por todos los medios que nos encanta estar en contacto con todos ustedes. Que crezca esta linda comunidad de aprendizaje. Yo soy Natalia Martí y a nombre de Kiram Global me despido de ustedes. Próxima.